10, versículo 23. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Quiero que lea ese versículo conmigo y si puede, pues apréndaselo. Es bueno aprenderse Biblia, es bueno que se aprendan los versículos. Entonces vamos a leer ese versículo. 1, 2, 3. Todos, una vez más. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hace como unos 11, 12 años atrás, estaba yo en la casa de alguien. Sí, hace como unos 11 años. Y esa persona estaba en el jardín de su casa, estábamos ahí en el backyard, y me estaba diciendo, si alguien me presta una botella de agua, y me estaba diciendo: pastor, estoy tan contento, Dios ha hecho cosas tremendas en mi vida. Ha sido tremendo, mi familia, el ir a la iglesia, estoy tan emocionado. Me estaba contando bien emocionado su testimonio. El único problema que tenía una cerveza en la mano. Y entonces él me hablaba literalmente así, me decía: y lo que Dios ha hecho es una cosa tremenda. Ahora, yo no lo critiqué, yo no me puse a mandarlo a la séptima paila del infierno. Yo me quedé escuchando. Pero lo que me causó curiosidad, después de que me estaba diciendo todo lo que Dios estaba haciendo, me dice: ¿una cervecita, pastor? Así que el mensaje de hoy se llama una cervecita, pastor. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Ese título solamente lo pone para llamar la atención. Pero, ¿qué quiero decir con una cervecita, pastor? Que para él era algo pequeño. Para esa persona estaba contándome las tremendas cosas que Dios había hecho en su vida, pero tenía un problema todavía. Tenía un hábito que no había podido vencer. En su vida tenía una atadura, tenía puede ser una adicción que no había podido superar. Ahora, cuando vemos esto, me doy cuenta de que hay personas que cambian inmediatamente. Hay personas que reciben a Cristo Jesús en su corazón y cambian de una totalmente. En la Biblia, por ejemplo, encontramos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pablo? Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, malo, asesino, muy terrible. Pero tuvo un encuentro con Jesús, fue transformado y fue cambiado impresionantemente. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que así como Pablo fueron cambiados de la noche a la mañana? Que eran tomatragos, drogadictos, tuvieron un encuentro con el Señor y dijo: ya no me gusta la cerveza, no la puedo ni ver. Un cambio. Pero también me encuentro con los discípulos de Jesús que tuvieron cambio, pero ese fue más lento. Tanto fue que el apóstol Pablo en menos tiempo avasalló más que los mismos apóstoles. Creció mucho más. Después de 3 años de andar con Jesús, ellos seguían todavía con sus cosas. Ahora, muchos de nosotros también hemos tenido ese cambio progresivo, pero tanto el uno como el otro están en su proceso. Diga conmigo: estoy en mi proceso. En el contexto en que le leí el versículo, que se le animé a que se lo aprendiera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es el contexto en que Pablo lo está diciendo. Pablo está hablando acerca de comida. Y cuando a la iglesia de Corinto, antes de hablarle de ello, en lo mismo que dice no todo me es lícito, pero no todo me conviene, lo habla en el contexto de limpieza sexual. Pero en este versículo Pablo está hablando de comida. Diga conmigo: comida. Alguien diría: comida es algo que no tiene relevancia. Comida es algo que no tiene, la verdad, relevancia. Pero si usted lee todo el capítulo completo, encontrará que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: tú come de todo: chicharrón, tacos al pastor, puerco, todo lo que le gusta a usted, mole. Pero si hay alguien al lado tuyo que te está viendo y no está de acuerdo con eso, guarda tu testimonio. No seas piedra de tropiezo y piensa primero en ser testimonio antes de hacer lo que tú quieres. Ahora, Pablo está hablando de comida, pero esto se puede aplicar a muchas áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: chicos, no se preocupen solamente por ustedes, preocúpense por los demás.
Es más, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: preocúpense por ser responsables y dar testimonio antes de dejarse llevar por lo que les gusta. Hay una palabra que es la palabra hedonismo. Diga esa palabra. Hedonismo. No le voy a poner ese nombre a su niño, por favor. Hedonismo González, no. Hedonismo significa poner el placer antes que cualquier cosa. Hedonismo significa culto al cuerpo. Hedonismo significa vivir por lo que me gusta. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que no le importa si edifica o no edifica. Me es lícito, lo puedo hacer, me gusta y lo hago. Y muchos se parecen como Sansón cuando sus papás le dijeron: no se meta con esa muchacha, con la filistea. Y él le dijo: de malas, me gusta. Eso es hedonismo. Hedonismo es poner mi yo por encima de todas las cosas. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: pongan el hedonismo a un lado y sean responsables en lo que edifica. ¿Alguien está aquí escuchando la palabra? ¿Qué tiene que ver eso con las adicciones o los hábitos? Y porque los hábitos y las malas hábitos y las adicciones empiezan con algo que me atrae, que me gusta, que me siento bien. Por ejemplo, el drogadicto. El drogadicto empezó con algo pequeño. El drogadicto empieza con una pequeña dosis que después se vuelve en un hábito y termina siendo en una adicción. El alcohólico empezó con un trago, después ese trago se volvió en tomar y tomar y tomar y después se volvió en una adicción. El adicto a la pornografía vio un video, vio una fotografía, entró eso en él y después se volvió adicto. La adicción es un hábito destructivo, hermano. La adicción es un hábito destructivo. Y muchas personas dicen: no, yo lo puedo controlar. I got it. Pero esa no es la verdad. Esos hábitos y esas adicciones terminan luego controlándome a mí. Ahora, como creyentes, muchos creyentes, por ejemplo, les sigue gustando la cerveza. Pastor, es que yo amo a Dios. Y usted sabe, pero esa cervecita, pastor, una vez a la semana no hace daño, pastor, usted sabe. O el que le gusta el baile: pastor, me gusta la iglesia, pero también me gusta, ya tú sabes, voy a reír, pastor, eso es bueno para el cardio y además uno se adelgaza. Entre más baile uno se adelgaza. Mire, yo no vine aquí a mandarlo al infierno por una cerveza que se tome. Recuerdo que cuando yo era pequeño, yo era de los que pensaba que si me robaba un dulce perdía mi salvación. Yo era de los que pensaba que si decía una mentira perdía mi salvación. Y recuerdo una vez que le agarré 200 pesos a mi mamá, que son como 50 centavos. Y yo con esos 200 y en mi mente: se va a ir al infierno, se va a ir al infierno. Si viene Cristo ahora, usted se queda. Y a muchos de nosotros nos metieron eso. Si fuera por perder la salvación por algo malo que hice, entonces perdí la salvación 1,000,000 de veces y 1,000,000 de veces la volví a recuperar, porque he fallado mucho en mi vida. El que pierde su salvación no es aquella persona que se equivoca, que falla, que cae. Es aquella persona que le da la espalda a Cristo y desecha la gracia de Dios. Pero hay algo que he entendido en este contexto. No se trata de que si vas al infierno o no vas. Se trata de que si te conviene o no te conviene. Se trata de que si eso que estás haciendo te edifica o no te edifica. Ese es el punto que quiero que entiendas. Porque muchas personas dicen: una cervecita de vez en cuando no hace daño. Y yo no me voy a ir al infierno. Y hasta ponen y postean y dicen: ¿qué me importa lo que la gente diga? Si a mí me gusta, yo hago lo que quiero. Escúchame, la pregunta es: ¿eso te edifica en tu relación con Dios? ¿Eso ayuda o eso no ayuda? Ese es el punto a que quiero llegar. Y ese es el punto al que el apóstol Pablo nos exhorta en esta tarde. Todo te es lícito, si quieres lo puedes hacer, pero te conviene. Te edifica ese hábito que estás teniendo. ¿Te edifica? Recuerdo que un día estaba con un pastor en un aeropuerto. Ministramos los dos en un evento hace como unos 5 años atrás. Y este pastor, estábamos ahí en la sala de espera y tenía un vaso de whisky en la mano y con hielo ahí. Él ya murió, él ya se fue con el Señor. Bueno, espero que se haya ido con el Señor. y estaba ahí con el vaso de whisky y estábamos hablando, pero yo no pude disimular. Y yo me quedé mirándole así, yo pensando: ¿eso es whisky? No, eso no es whisky. Sí es whisky. No. Y cuando me mira, hace así:
Y me mira y me dice, ¿qué? Religioso. Me regañó y yo no le estaba diciendo nada. Y yo me sentí mal porque no sabía cómo comportarme. Él era un hombre que tenía mucha más experiencia que yo en el ministerio. Pero en ese momento escuché la voz de Dios. Me dijo, este siervo perdió el temor de Dios. Y este siervo perdió la conciencia de que él es testimonio a los demás. Y se parece a mucho cristiano que se deja llevar por el hedonismo. A mí no me importa lo que me digan. Me vale, a mí me gusta y qué, y yo hago con mi vida lo que se me da la regalada voluntad. Y viven con esa mentalidad. El punto aquí, hermanos, es que si los hábitos que estamos teniendo nos edifican o no. Ahora, David, ¿cómo identifico si un hábito es destructivo? Aquí está la clave. Si ese hábito te aparta de Dios, es destructivo. Llámale como quieras, porque hay cosas disfrazadas. No estamos, yo no soy narcotraficante, yo no soy el hijo del Chapo, yo no me ando por allá matando a la gente. Pero escuche, cuando yo tenía unos 14, 15 años, a mí me gustaba mucho la música de Luis Miguel, me ministraba. Y la música de Luis Miguel yo la escuchaba, y por eso me acuerdo todavía. No es que la escucho hoy, pero me acuerdo. Tú la misma de ayer. Levante su mano, vamos a adorar. No sé tú, pero yo no dejo de orar. Le cambié la letra como para... Y recuerdo que empecé a escuchar mucho esa música. Y como para mí era Luis Miguel, pues no decía que me mate, no decía que voy a agarrar una botella de cerveza. Pero ¿qué pasó? Yo dirigía la alabanza y a veces se me metía el espíritu de Luis Miguel. Yo estaba diciendo, tu fidelidad, ¿cómo dice? Y cuando me di cuenta, esta música me estaba haciendo daño. ¿Sabe por qué? Porque después no podía adorar con libertad. Porque después, cuando estaba levantando las manos y tratando de adorar, se me metía Éxodo capítulo 20, versículo 3. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Si hay un hábito que está tomando el lugar de Dios, ese es un hábito destructivo. Dios no comparte su lugar y su gloria con nadie. Y mire bien lo que le voy a decir. Cuando Dios ve que usted pone una vaca sagrada, no estoy hablando, estoy hablando figuradamente, no piense en nadie más. Cuando Dios ve que usted pone algo o alguien en su lugar, míreme aquí, Dios no comparte su gloria con nadie y Dios hace así. Entonces, ¿qué hábito está tomando el lugar de Dios? Diga: hedonismo. Es que me siento bien, sí, pero eres tu propio Dios. Es que me gusta, sí, pero Cristo es el centro de tu vida. ¿Estás honrando a Dios con ese hábito? Y hay algo que yo tengo aquí en este kayak, que es una maleta, y le llamo la maleta de los malos hábitos. Y muchos de nosotros cargamos esta maleta, la maleta de los malos hábitos. Y ahora, las cosas que voy a sacar de aquí, no piense que voy a sacar un taco de marihuana, no piense que voy a sacar un whisky. No, David, no, ya usted se está volviendo religiosiski. Escúcheme. Esto está bueno. A mí me recontra mega encanta y usted lo sabe. Pero si esto toma el lugar de Dios, esto es un Dios que necesito quitar del trono. ¿Cómo sé? Hoy es domingo, juega el América. Sí, pero juega a las 8. Pero me quedo en la casa. Hoy es domingo, juegan los Tigres y lo siento, pastor, juegan a la hora del servicio y Jesús es, yo lo amo y todo, pero los Tigres son los Tigres. Este hábito se está volviendo destructivo. Y déjame decirte, los Tigres no murieron por mí en la cruz, fue Jesucristo. Y si el fútbol está tomando el lugar de Dios, es un hábito.
¿Quiere que me vaya más profundo? Aquí tengo un control de Xbox. Porque hay personas que se volvieron adictos a los juegos. Fortnite, God of War, Red Redemption 2, Resident Evil, Devil May Cry, Kingdom Hearts, Pokémon, Game of Thrones. Pongan ahí todas esas imágenes de todos esos. Ahí está, mírelo. Ese soy yo, se inspiraron en mí. Y ahí está el muchacho arriba. Mi hijo Jonathan le está gustando mucho Fortnite. Y a veces yo estaba en la casa y escuché ¡no! Yo dije, sangre de Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Pues a ver, ¡no! Yo salí, subí. Y cuando me di cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo dije, o sea, en mi mente pasaron mil imágenes. Y cuando lo me dice, me mataron. ¿Cómo que me mataron si yo lo veo vivo? El problema es este. Tienes un niño adicto arriba, pero ese niño está adicto a ese Xbox porque tiene un padre adicto a Netflix abajo. Y como el padre es adicto al Netflix, ¿cómo le va a poner cuidado al niño que está adicto con Games of Thrones? Pero hay otros. ¿Quiere que siga? No, ¿sigo o paro? Sin coca no puedo vivir, pastor. Yo necesito una coca a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. O Sprite. Y te estás dañando. Otros adictos al café. Es que sin café es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Está bien en la mañana, en la tarde. Este es el punto. Yo no quiero meterme en su dieta. No quiero. Algunos son adictos a comer y es verdad. Y usted no es una casa de Dios, sino una catedral del Espíritu Santo. Pero no me vine a meter en ese tema. Este es el punto. Si ese hábito que tiene no está ayudándole en su vida espiritual, sencillamente tiene que reemplazar eso y tiene que cambiar los hábitos que hoy está llevando. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora hoy le voy a dar 4 pasos de cómo vencer los hábitos y las adicciones según la palabra de Dios. El primero de ellos es identifíquelo, no le huya. No le huya a ese hábito. La mayoría de nosotros le huimos. Lo tenemos ahí. Es que no es malo, pastor. No tiene cara de demonio, pero ahí está. Y algunos literalmente están consintiendo. Ese espíritu ahí lo tienen porque se volvió de adicción y usted lo consiente. Usted tiene que identificarlo, tiene que confrontarlo, tiene que hablarle frente y decir: me estás destruyendo a mí y me estás dañando mi casa y mi hogar. No más, te saco de mi territorio. No tendrás dioses fuera de mí. Pero esto es importante. Número 2. Romanos capítulo 8 versículo 3. Esto es buenísimo lo que le voy a compartir porque el Señor me lo ministró durante toda esta semana. Romanos 8:3. Si podemos mirar en las pantallas también. En efecto, la ley, diga la ley. ¿Qué es lo que dice después de lo que dice la ley? No pudo, diga no pudo. Levante la mano derecha y diga ley. Levante la mano izquierda y diga gracia. Ok, la ley no pudo liberarnos. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa fue mayor, fue más fuerte y anuló su poder. En el antiguo pacto, míreme a los ojos, Dios estableció la ley para que el hombre no pecara. Era como un límite. Pero la ley no pudo contra el pecado del hombre, porque el pecado del hombre fue tan fuerte que invalidó la ley. Entonces, ¿qué dijo Dios? Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pero antes de morir, míreme bien, Él siendo hombre cumplió toda esa ley. ¿Está entendiéndome? Cuando Jesús vivió en esta tierra, Él fue hombre y en su carne Él cumplió la ley. Él tenía que cumplir la ley para introducir la gracia. Porque si Él no cumplía la ley, no tenía autoridad sobre la ley. Para que Él tuviera autoridad sobre la ley, requería que Él la cumpliera
toda, porque nosotros no podíamos. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra: por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra. Diga conmigo: como yo, para que ofreciera sacrificio por el pecado, y así condenó al pecado en naturaleza humana. Le voy a decir cómo usted no puede vencer sus hábitos, sus adicciones y la tentación. Usted no puede bajo el concepto de la ley. Porque míreme, aunque esa ley fue en el antiguo pacto, muchas personas, aunque ya no están en la época de Moisés, siguen viviendo con la mentalidad de ley. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, le dice: oh Gálatas insensatos, empezaron en el espíritu y volvieron a la carne. Porque era una iglesia que empezó a contaminarse y a judaizarse, a pedirle otra vez a la gente que se circuncide y que hagan esto y que hagan lo otro. Porque la ley era solo normas y obras de hombres, mas la gracia es lo que nos da el poder para vencer. Muchas personas, aunque no están en el tiempo de la ley, siguen con esta mentalidad de la ley, que se manifiesta en dos cosas. Número uno, en el legalismo. Tú no puedes vencer tus hábitos con una mentalidad legalista. Y aunque hoy en día hay muchas personas, vuelvo y repito, que no estamos ya en ese tiempo, pero esa conciencia sigue en la vida de muchos. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, los compañeros me decían: hey, es que en la iglesia te prohíben bailar. ¿A cuántos les han dicho eso? Es que en la iglesia te prohíben tomar. No, a mí no me prohíben. Hay lugares donde sí prohíben, dicen: no puedes, no puedes. Entonces el legalismo genera un temor en la vida de la persona. Y mi relación con Dios no está basada en que yo lo amo a Él, está basada en que tengo miedo de Él. ¿Alguien está escuchando esto? Entonces el que se cohíbe y el que piensa que sus hábitos y pecados los vence con el legalismo, no tiene poder. Escuche esto: el temor es el motor del legalismo, pero el amor por Dios es el motor de una correcta santidad. Quiero que le tome foto a eso, porque eso a usted le va a ayudar. Usted no está aquí porque le toca, usted está aquí porque ama a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? También el concepto de la ley no es solo el legalismo, son también las obras. Las obras. Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios 2:8, y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados. Digan amén a eso. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Míreme, usted no se puede salvar a usted mismo. Usted no puede vencer el pecado por usted mismo. No, no procede de ustedes. Es un regalo de Dios. Y lea fuerte lo que sigue: no por obras, para que nadie se jacte. Si usted trata de vencer el pecado, los hábitos, con su comportamiento o esfuerzo humano, no va a poder. Aquí tengo una canoa que me traje. Algunos dicen: pastor, ¿de ahí para qué se llevó eso? Para esto. Aquí hay dos sillas, como lo puede ver. Pero resulta que si alguien pretende meterse acá, voy a sentarme aquí, y remar solo, y hace esta operación, aunque esté solo, va a terminar dando vueltas, porque esta es una canoa diseñada para... Entonces los que pretenden superar hábitos y adicciones solamente en sus propios esfuerzos, sin Cristo, van a estar dando vueltas en el mismo lugar. La pregunta que tengo para usted es esta, y agárreme esta, no mentiras. ¿Cuánto tiempo usted lleva batallando con lo mismo y dando vueltas en el mismo lugar? Yo no sé dónde saqué esa voz, pero... hace 50 años y otra vez nada que puedo salir de ese hoyo. Estás remando bajo el concepto de la ley. La ley es legalismo, la ley son obras. Pero ¿qué sí puede vencerlo? ¿Qué sí puede ayudar a vencernos? La gracia de Dios. Y mire lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 1. Romanos capítulo 6 versículo 1, la Nueva Versión Internacional. El que esté despierto, dígame amén. En lo que refiere o atañe a la ley, acuérdense de la ley, esta intervino para que aumentara ¿qué? Ahí no lo están leyendo. Eso me habla de que no están prestando atención. ¿Están prestando atención? Ok.
En que lo atañe a la ley, esta intervino ¿para qué? Aumentar el pecado, la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, a ver, díganlo ustedes, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae ¿qué? Justificación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Escúchame, me encanta este texto, míreme bien, porque Pablo nos está diciendo aquí que donde abunda el pecado, la gracia siempre es mayor. Y déjeme darle esta buena noticia: no importa su pecado. ¿Me está escuchando? La gracia de Dios siempre es mayor. Entonces alguien puede decir: eso era lo que yo quería escuchar. Porque si la gracia, porque si el pecado es grande y cada vez que hay pecado la gracia siempre es mayor, entonces pues pequemos. No, mire lo que dice Pablo, siguiendo la línea de lo que estamos hablando ahora en el capítulo 6 versículo 1. Él solamente menciona esto por aclarar, por si hay alguno que dice: oh, la gracia es el permiso para pecar. No, ¿qué concluiremos? Dice Pablo: ¿vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Lea fuerte lo que sigue. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? La gracia no es libertinaje, señores. La gracia es el poder que Dios nos da para vencer el pecado. Segunda Corintios capítulo 12. Segunda Corintios capítulo 12. Ay, pastor David está usando mucha Biblia porque estamos predicando la Biblia. Pero él me dijo Pablo, él me dijo: te basta con mi gracia. Dígalo: pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quiere vencer adicciones? ¿Quiere vencer hábitos destructivos? No dependa de usted, dependa de la gracia que viene de Dios. Y si alguien lo cree, que le dé un aplauso al Señor. Segunda cosa, primero, dependa de la gracia de Dios. Segunda, Gálatas capítulo 2 versículo 19. Gálatas 2:19 dice así: yo por mi parte, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. He sido ¿qué? Crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, léalo fuerte, usted lo ha dicho muchas veces, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cuántos han dicho esa frase? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cuántos han dicho ese versículo? Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ok, pónganlo en el contexto. Pablo, antes de decir ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice: estoy crucificado. Usted no puede decir ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y después maldecir, vivir en mentira, vivir en engaño. No, crucificado. Es decir, he muerto a mí mismo para que Cristo viva en mí. Escuche esto, míreme bien. La iglesia posmoderna ha caído en el error de darle consejos a la gente para que sea libre de su pecado. 36 pasos para salir de la adicción, 48,000 pasos para ser libre, 72 pasos para perdonar al marido, 82,000 pasos para ser exitoso. ¿Y sabe qué se nos ha olvidado? Llevar a la gente a Cristo. Lo segundo que usted necesita para vencer hábitos y adicciones es dejar que Cristo haga su trabajo en usted. Deje a Cristo trabajar en su vida. Yo aquí le puedo decir: mire, hermano, tiene que hacer esto, tiene que hacer. Si yo le hablo toda esa palabrería, pero Cristo no está, no sirve de nada. Es más, usted lo que necesita es que Cristo lo transforme a usted. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escúchame, recibe esta palabra. La sanidad se encuentra en una persona, y esa persona es Cristo.
No, parece que dije Mickey Mouse. Voy a repetirlo. La sanidad se encuentra en una persona y esa persona es Cristo. Recibe esto. La libertad no es una fórmula. La libertad se encuentra en una persona y esa persona es Cristo. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Grite esa palabra, diga verdaderamente. ¿Qué quiere decir? Que hay libertad ficticia. Hermano, hay libertad ficticia. O es domingo la casa del Señor. Nos ponemos la pinta del domingo. Aleluya. Cada uno con la suya. Oh, hermano, bendición. Shalom. ¿Y en la semana qué? Pues cuando está solito, ahí agarra ahí su maletica, hizo una Netflixita, anda viendo así la muchacha. Y ahí usted está, gloria a Dios, ahí está, usted pegado ahí. Esa es una libertad ficticia. Usted no viene aquí los domingos a aparentar que usted está libre. Una libertad no se encuentra en un culto, en un hombre, en un servicio. Una libertad no se encuentra en un curso bíblico. Una libertad se encuentra en una persona. La libertad se encuentra en una persona. Y conoceréis la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Oh, y conocerán los 36,000 pasos para ser libres y serán libres. Irán y comprarán el libro de cómo ser libres. No. Y si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Pero escuche esta palabra. Si está atado, si está cautivo, si está oprimido por hábitos, pídale a Jesucristo y dígale: Jesucristo, sé el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón. Haz tu obra en mí. Yo solo me dispongo, muero a mí. Y usted va a empezar a ver cómo Dios va a empezar a hacer su obra dentro de su vida. Yo profetizo una libertad genuina en las familias, en los hogares, en su vida. Alguien diga amén a esa palabra en el nombre de Jesús. Y número 4. Termino con esto. Haga su parte. Ay, sí, haga su parte. Gálatas 5:1. Después de que Pablo nos ha dicho que Jesús nos ha libertado, nos dice: Cristo nos libertó. ¿Está en presente, está en futuro o está en pasado? Libertó, ¿está en qué? ¿Dónde nos libertó Cristo? En la cruz. Cristo nos libertó para que vivamos en qué. O sea, Él me libertó no para vivir una vez, un día, una semana. Él me libertó para que yo viva toda mi vida en libertad. No dije sin problemas, no dije sin angustias, no dije sin adversidades. Yo dije en libertad. Oh, cuando yo llegue al cielo, va a ser cuanta más allá del sol. Allá sí voy a ser libre. No, Cristo vino a libertarnos del pecado aquí en la tierra, para que como Él vivió en su carne, en la fe en el Hijo de Dios, usted y yo también podamos tener libertad. Alguien grite: libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, y ahí le va Gonzalo, ahí le va María. O sea, el que le caiga el guante que se lo chante. Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Se acuerda del que va manejando aquí solo? Si lo hace solo, va a ir dando vueltas. Ahora, aquí el que va manejando va marcando el camino. No sé quién se quiere subir conmigo. Nadie se quiere, no, Sandra no. Nadie se quiere subir. Venga usted, mi hijo, que usted es puro fit. Tráigale el otro palo al muchacho. No estaba en el otro palo está atrás. Tráigalo, papito. Aunque sea un palo de escoba. Venga, no, usted no. Venga, usted siéntese ahí. Ya le van a traer el palo, hermano. Encima, siéntese encima. Eso, muy bien. Entonces, mire, cuando van dos, uno de los dos va guiando. Diga guiando. Pero los dos están trabajando. Reme, aunque no tenga el palo, reme. Ahora, mire lo que pasa, póngale cuidado. Hay 3 maneras de hacerlo. Tome este palo. Hay 3 maneras de hacerlo. Cristo solo y yo aquí. Dele, Cristo, reme, mijo.
Páseme mi cervecita, mijo. Con la gracia de Dios es toda poderosa. Dejar que Dios reme y yo hago lo que se me dé la regalada voluntad. Sé que el que peca y reza empata. El domingo voy a la iglesia y ya sé cómo es la movida. Esa es una, pare de remar. La otra es esta: que Cristo no haga nada y yo hago todo, me tengo que portar bien, tengo que darle duro, 36,000 pasos para ser libre. Y que no, fuera, fuera, fuera. Y ahí está. O la otra es, Él marca el paso. Dale. Llevad mi yugo. Lleven mi yugo. Lleven mi yugo. Él hizo todo. Es decir, Él pagó por mi pecado. Yo no estoy pagando por mi pecado. Él me cambió. Yo no me cambio por mí mismo. Pero yo me mantengo en la libertad que Dios me dio. Alguien dígale a su vecino: a remar, papá. A remar. Pero la palabra dice en Hebreos capítulo 12: despojémonos de todo peso y del pecado. Y esta es la NDIV, Nueva David International Version. Despójense del pecado y remen, papá. Sigan corriendo. ¿Cómo yo voy a remar con una carga? No voy a poder, porque tengo una carga de hábitos aquí y cada vez es más fuerte. Pastor, ayúdeme. Pastor, ore por mí. Y mire el cuadro de muchos. Ore por mí, pastor. Que el Señor selle. Estoy muy emproblemado, pastor. Tengo muchos problemas, pastor. Y lo que la palabra dice es: despójense de los hábitos, de las adicciones, del pecado, de todo lo que está cargando. Y corran y muévanse, caminen en la libertad que Dios les dio. Y eso es lo que vengo a decirte hoy. Camina en la libertad que Dios te dio.